Muy buenos días. Si usted no me conoce, soy María Belén Albuja, abogada inmigrante. Y este día quiero iniciar el trabajo en mi oficina tomándome un cafecito con usted y hablando sobre las últimas novedades de inmigración. Estos videos tienen el propósito de pasar información responsable, darle un poquito de luz a tanta inseguridad y sobre todo también calmar los ánimos. Si bien las cosas no son perfectas de inmigración, también tenemos que ser positivos. Y la positividad de inmigración implica que no seamos ingenuos. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre DACA, que nos ha mantenido en el filo de los nervios las últimas semanas. Y definitivamente no tengo una noticia positiva que compartir, porque ya como ustedes seguramente saben, lamentablemente no vamos a poder hacer casos primerizos de DACA, pero no nos vamos a bajonear, como dicen algunos, porque la vida sigue y tenemos que ser positivos de una manera activa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de DACA, qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Queremos sobre todo evitar estafas. Lo segundo que vamos a hablar es sobre qué posibilidades tiene usted si es que tiene un hijo que tiene DACA y que ahora está muy triste, porque no podemos permitir que nadie se sienta triste. Al contrario, es el momento perfecto para seguir luchando de una manera realista y también positiva, sin ingenuidad, pero es el momento exacto. Y después voy a conversar con ustedes sobre preguntas que tengan relacionadas a cualquier tema migratorio. Si bien esta conversación no sustituye una evaluación en una consulta legal, creo que vale la pena que nos tomemos cafecito juntos y comencemos el día para este fin de semana cuando estemos con los amigos o la familia, pasar la voz. Antes de comenzar hablando de DACA, se me cayó el teléfono. Muchos saludos a Delia, muchos saludos al señor Rivas. Gracias a usted por todo, señor Rivas. Espero que su nietecita está preciosa. Le he visto en los posts y en las fotos, está divina y creciendo muchísimo. ¿Cómo está, Gerardo? Muy buenos días. En fin, ayúdame a compartir y con sus manitos y comenzamos. Hablemos de DACA específicamente y después vamos a dedicarnos a temas variados. En asuntos de DACA voy a hacer práctica y voy a tratar de resumir lo que en realidad está pasando, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. O sea, si es que usted tiene un jovencito DACA, o un jovencito, mejor dicho, soñador, que llegó en la infancia a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años y que estaba esperando con ansias algunas instrucciones de la agencia de USCIS y que nunca había aplicado DACA, realmente hemos pasado por una montaña rusa de noticias. Al final del día, lo que ocurrió el día martes es que el gobierno del presidente, la administración del presidente Trump emitió un notificado, nos notificó diciendo que no se van a proceder a casos primerizos. ¿Cuáles son los casos primerizos? Los DACAs que cumplen con todos los requisitos, pero que lamentablemente nunca mandaron su petición. Tenemos algunos DACAs que eran grandecitos y no habían terminado la escuela y otros que eran muy pequeños y que todavía no podían aplicar para DACA. Lamentablemente esta noticia de nuevo para que no existan estafas. Si usted cree que califica para DACA, lamentablemente no se puede hacer esos procesos. Obviamente confío que las organizaciones proinmigrantes estén seguramente preparando un contraataque para el gobierno, pero mientras eso se desarrolla, creo que tenemos que también entender qué podemos controlar en casa. Y lo que podemos controlar en casa es no ser estafados. No permita ser estafado, por favor. No se pueden tramitar, por lo menos en este momento, los casos DACA por primera vez. Así que es necesario pasar la voz. No pretendo romper el corazón a nadie, pero creo que nuestros jovencitos se van a llenar de esperanzas y no quiero que les estafen. Entonces no se pueden hacer casos DACA por primera vez, aunque no sea justo. ¿Qué se puede hacer? Nos han indicado que los procesos de
permisos de viaje para DACA se pueden hacer en circunstancias limitadas. ¿Qué significa esto? Algunas personas que son DACAs están casados con ciudadanos americanos y también tienen necesidades de volver a su país por alguna razón. Generalmente los abogados hemos utilizado esta ficción legal para que nuestro jovencito DACA salga fuera del país y entre de nuevo a los Estados Unidos para luego tener la posibilidad de que esa persona logre la residencia, si está casado con un ciudadano o un residente, con un ciudadano de una manera mucho más amigable dentro de los Estados Unidos. Lamentablemente, hoy por hoy, van a ser pocos los casos de permisos de viaje. No se van a tomar a la ligera y van a ser en circunstancias muy limitadas y específicas. Recomendación sobre eso: necesita tener una consulta legal para hablar sobre el caso y ver qué posibilidades tiene. Entonces, lamentablemente, se va a poder hacer esos permisos de DACA para DACAs de manera muy limitada. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y repito, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Tenemos un grupo de DACA maravilloso que han tenido los permisos de trabajo que aplicaron desde el 2012 y que sí tienen el permiso de trabajo. ¿Qué es lo que pueden hacer este grupo? Antes de esperar el anuncio de la Corte Suprema, insistimos mucho en la renovación. Y hoy yo creo que la insistencia va a ser insistir en una renovación con una estrategia legal. Ayúdenme a compartir porque esto sí quiero que quede muy claro para que por favor me ayude con los jovencitos DACA que usted conoce. Necesitamos insistir en una renovación con estrategia legal. ¿Qué es eso? Es como, debo confesar, yo no sé cocinar, pero si es que me animo a hacer algo en la cocina, porque no tengo los conocimientos de muchas de mis amigas que son maravillosas, voy a preparar, voy a buscar la receta, voy a comprar las cosas con anticipación, tal vez voy a intentar varias veces hasta que tenga el resultado perfecto. En inmigración, y cuando yo hablo de DACA con estrategia, quiero que por favor piense en esto. Si usted tiene DACA o su hijo tiene DACA y todavía no ha renovado el permiso de trabajo, sí va a sentirse triste porque lamentablemente el gobierno de Trump lo que dijo es que pueden renovar, pero que solamente les van a dar un permiso de un año. Repito, las renovaciones de DACA siguen vigentes, pero el resultado va a ser un permiso de trabajo solamente de un año. Por esa razón, lo que quiero, antes de que los jovencitos se pongan tristes, porque hablaba con Vane el otro día, que es una jovencita encantadora DACA, y me decía: Belén, no sé si vale la pena renovar si solo me van a dar el permiso de trabajo. Desde el punto de vista práctico, si usted tiene un hijito de DACA y su hijito DACA está desanimando, pasémosle la voz para que se anime. Necesita renovar el permiso con estrategia. ¿Qué significa eso? Necesita darse cuenta que la inversión que tiene en el permiso, sea a los casi $500 y más que tiene que pagar el gobierno, más los costos de honorarios de abogado, se tienen que hacer más allá de la renovación. Es decir, se tiene que renovar y se tiene que tener, se me fue la voz, y se tiene que tener una conversación bien seria con el abogado de inmigración que esté manteniendo el caso, porque la realidad es que el momento en que estos permisos solamente se pueden renovar y nos dan la duración un año y tenemos elecciones en noviembre, muchas cosas pueden pasar. Pueden pasar escenarios en el futuro duros, como también escenarios positivos. Vamos a ver los dos escenarios. Los escenarios duros es que nuestros jovencitos DACA, desde el punto de vista práctico, pueden tener que tener un plan de emergencia por si es que no hay una resolución a nivel del Congreso o si es que no tenemos un nuevo presidente. Y ese plan de emergencia significa que los jovencitos DACA tienen que comenzar a ahorrar por si es que esto tienen que enfrentar un tiempo sin permiso. Pero también existe la posibilidad que hemos esperado por mucho tiempo. Puede ser
que esto empuje finalmente al Congreso para que se desarrolle y se apruebe una ley en favor de DACA. Y el ahorro siempre es positivo, porque tal vez nos salva de algún problema, de una emergencia, pero también nos salva cuando tenemos la posibilidad de que algo se desarrolle en Congreso, especialmente cuando inmigración tiene que ver mucho en política y estamos en año de elecciones. Así que por favor, hay que tener una renovación de DACA con estrategia, sabiendo que es una inversión, que eso le va a permitir al jovencito ganar un dinero que definitivamente es mucho más estable que si no está teniendo documentación. Y además el contacto con un abogado de inmigración, creo, humildemente y como inmigrante primero, vale la pena ahora más que nunca. Porque si es que usted tiene un abogado de inmigración a cargo de su proceso, va a tener la oportunidad de llamar a ese abogado inmediatamente cuando tengamos noticias sobre el desarrollo, sea negativo o positivo con respecto a DACA en el año que se nos viene. Definitivamente no ha sido agradable escuchar la noticia, pero igual somos inmigrantes, seguimos peleando y los jovencitos DACA es el momento en que con sus habilidades bilingües hablen con sus amigos ciudadanos americanos y les expliquen que necesitamos que nos ayuden en las elecciones en noviembre. Entonces, para resumir y comenzar a contestar preguntas migratorias. DACA primerizo, lamentablemente no se pueden hacer esos trámites. Por favor, pásenme la voz. Si es que alguien cree que califica para DACA, lamentablemente no pueden hacerse esos trámites por primera vez. Segundo, los casos de permisos de viaje para DACA se van a hacer realmente en casos muy excepcionales y limitados. Necesita reunirse con un abogado para ver si procede, porque definitivamente van a ser analizados de una manera, no quiero decir estricta, pero definitivamente tienen que ser por causas muy, muy especiales. Tercero, si usted tiene DACA, si usted tiene un jovencito DACA que se va a poner triste por todo lo que está pasando, no pásele la voz. Es el momento de prepararnos. ¿Por qué? Primero se tiene que renovar con estrategia. Algunos DACA van a decidir renovar 6 meses antes, otros tal vez 4 meses antes. Cada uno tiene que tomar el riesgo de acuerdo a sus circunstancias personales. ¿Y por qué es conveniente trabajar esa renovación con un abogado? Porque esperamos cambios, tenemos un año de elecciones y definitivamente, si escuchan la sirena justamente ahorita, definitivamente va a ser un año interesante, porque aunque tengamos que ahorrar dinero con la posibilidad de que solamente tengamos un permiso de trabajo para un año más, también es bueno ahorrar dinero no solamente para las emergencias, sino quién sabe, tal vez en algunos meses, no dejo de ser positiva, tengamos una respuesta activa y real con respecto a DACA y el TPS por parte del Congreso. Entonces, con eso terminamos hablando sobre DACA y vamos a hablar sobre qué posibilidades pueden tener las personas en inmigración. Los casos que nos gustan trabajar aquí en Albuja Law son los casos que resolver antes de corte de inmigración para evitarles estrés a la familia y evitar que las cosas se pongan de color púrpura. Es preferible hacer el análisis antes y ver qué podemos hacer y qué lograr antes de una emergencia. Pero antes de comenzar a contestar sus preguntas y hablar sobre qué sí se puede hacer en inmigración, porque el señor presidente Trump no es el dueño de la ley no ha cambiado, permanece desde el 97, tal vez la cultura y la tonalidad y ciertas interpretaciones han cambiado y pues no son halagadoras, pero todavía no hemos terminado de luchar. Sí hay casos que se pueden hacer. Y antes de hablar de eso, muchos saludos, Eli. Gracias por acompañarnos. Siempre nos acompaña a tomar café. Le agradezco muchísimo. Luisa Pinedo también siempre está con nosotros. Ya nos mandó una pregunta. Ya voy a leer su pregunta, Luisa. Si es que mi memoria no me falla, generalmente usted tiene preguntas sobre VAWA, que son preguntas relacionadas a
casos en donde de buena fe me he casado con un ciudadano, un residente legal, y lamentablemente he tenido un matrimonio más allá que no haya funcionado, que ha tenido tintes de violencia. Así que muchos saludos, Luisa. Pablo, ¿cómo le va, Pablo? Qué gusto verle. Sé que tiene una pregunta, ya la voy a leer. Neri, ¿cómo le va? Qué bueno saber de usted. Vamos a contestarle un ratito. Voy a comenzar al revés con la pregunta de Neri, nada más porque creo que tiene que ver con DACA. Entonces, Neri, hola abogada, una pregunta. ¿Las peticiones que ya se hicieron antes de este anuncio serán aprobadas por solo un año? Pues esperamos que las peticiones que se hicieron antes de este anuncio se sigan procesando con normalidad debido a que la ley no es retroactiva. Entonces, si es que usted emitió o mandó su petición antes del martes, yo creería que en la práctica vamos a tener un permiso de 2 años. Sin embargo, las peticiones que fueron enviadas después de esa fecha definitivamente van a tener la duración solamente de un año, Eri. Vale la pena tener las copias de todo lo que se ha mandado en migración para saber con seguridad las fechas y para saber qué ley aplica, Mary. Así que no se me ponga triste, vamos a seguir manteniéndolo informado para que se tenga la realidad del caso. Recuerde que todavía hay mucho que hacer en estos casos de DACA porque algunos jovencitos DACAs que están casados con ciudadanos americanos o están casados con residentes o están viviendo con esas personas dentro de los Estados Unidos y todavía no se han casado y si están en Colorado pueden tener una opción migratoria. Habría que analizar el caso. Y vamos a comenzar con las preguntas. Y Luisa nos hace una pregunta sobre VAWA. Entonces nos dice, recordándoles que VAWA es un caso muy interesante porque de asuntos negativos salen, se genera la posibilidad de tener una oportunidad legal en los Estados Unidos. Entonces dice, viví en Estados Unidos pero no estábamos casados y no se considera matrimonio la unión libre en Tennessee. Ok, entonces, ¿qué se considera matrimonio? Matrimonio no solamente cuando firmamos el documento, sino que dependiendo del estado donde usted vive, puede ser que usted esté casado. Si ustedes están en Colorado, cuidado, porque si es que se me presenta en sociedad como esposo y esposa y no ha firmado un documento, usted tiene un matrimonio que se llama common law. Y al amparo de la ley y a los ojos de inmigración, usted está casado. Pero Luisa nos habla de un matrimonio en Tennessee y tengo que decirle a Luisa que yo no soy experta de la ley que aplica en Tennessee. Pero usted me dice que al parecer en ese estado no se considera la unión libre como matrimonio. Sufrió violencia doméstica y tuvo una hija. Me regresé a México y 2 años después me casé con el mismo ciudadano y continúan el abuso. Ok. Entonces, vamos a aclarar 2 cosas. El matrimonio es válido si es que es unión libre en estados como en Colorado, donde se reconoce eso y se llama common law. El matrimonio es válido si usted se casa firmando todos los documentos aquí en Estados Unidos y resulta que ese matrimonio es válido para derecho familiar y también derecho migratorio. Otra buena noticia, nuestros matrimonios son válidos si es que ocurren en el extranjero. Los Estados Unidos reconocen matrimonios válidos fuera del país. Así que el momento en que Luisa o una persona se casa en el extranjero con un ciudadano americano está cumpliendo el primer requisito. Después nos dice que regresó a México y que sigue casada con un ciudadano. Ya se casó legalmente, me imagino, con las leyes mexicanas y continúa el abuso. Puede calificar para VAWA. Eso es, de manera general, porque esto no es una consulta, Luisa, creo que vale la pena revisar los detalles de su caso en una consulta para ver si usted califica. Tiene la primera parte del caso o 2 puntos importantes. Usted está casada legalmente en México, su esposo es ciudadano americano y lamentablemente está sufriendo abuso. El abuso cuando se trata de VAWA puede ser
mental, no necesariamente físico, y a veces puede ser mental o físico, lamentablemente, y no se necesita reportes de policía. Pero son casos que definitivamente se necesitan hablar con detalle. Potencialmente veo que tiene varios de los requisitos. Llámenos, determine una consulta. Hemos hablado ya varias veces por Facebook. Y cuando usted piense que es importante tener esta consulta, encantada de hablar y evaluar su caso para decirle lo que es, porque no le puedo decir algo específico que no es cierto en base a conversaciones de Facebook. Pero el matrimonio de México sí es válido. ¿Ok, Luisa? El reporte de policía no es importante. Lo que importa es decir la verdad de migración y revisar su caso con detalle. Pablo Ardón nos dice: buenos días, el juez de mi caso se retiró y yo no tenía corte en diciembre. Pablo, creo que hablamos de esta pregunta antes, pero no se preocupe, voy a leerle de nuevo. El juez de mi caso se retiró. Yo tenía corte en diciembre, pero aún no me dan corte. ¿Sabes si están reprogramando corte o si aún no todavía? Gracias. Pablo, usted tuvo una corte de inmigración y lamentablemente le cancelaron la fecha. Muy importante, Pablo, asegúrese de ver si esa fecha que tenía programada era una fecha de audiencia máster o una audiencia individual. ¿Por qué le digo esto? Porque las audiencias masters son las audiencias preliminares donde uno puede todavía presentarse con un abogado, desarrollar el caso, ver si es que tal vez califica para un permiso de trabajo. Son preliminares y esas tienen más flexibilidad y hasta no requieren preparación para la presentación para el juez, pero no extrema preparación. ¿Por qué le digo eso? Porque solo hay dos audiencias, unas que se llaman master, que son preliminares, y las últimas o finales que se llaman individuales. Esas audiencias individuales no tienen, no se pueden tomar a la ligera. Entonces, esas audiencias finales son las que definen su caso y esas sí se tienen que preparar por lo menos 6 meses o 9 meses antes de la fecha. Si a usted le cambiaron la fecha, por favor, dependiendo de qué clase de audiencia tiene, si usted tiene una audiencia individual y todavía no tiene abogado, necesita urgente hacer una cita porque queremos que usted esté preparado de la mejor manera para la última audiencia. Ahora, la Corte de Inmigración en Colorado sigue cerrada. No sabemos si es que eso se va a mantener en agosto, pero hoy por hoy sigue cerrada. Usted tiene que mantener su dirección real con la Corte de Inmigración. Si se ha cambiado de dirección, por favor, urgente, actualice su dirección porque la Corte de Inmigración le va a mandar una notificación a su antigua casa. Pablo, le pido 1000 disculpas. La otra vez que hablamos me parece que no le puse el número de teléfono de Corte de Inmigración. El día de hoy voy a asegurarme que tenga ese número para que llame a la Corte en Denver y pueda hablar directamente con las señoritas en la Corte y también en la base de datos. Son personas fantásticas y vale la pena en un caso tan serio mantener la comunicación para que no tenga ningún problema porque no quiero que sea deportado en ausencia. Y seguimos hablando sobre inmigración. Si usted se unió con nosotros hace un ratito, ya hablamos sobre DACA y las malas noticias, pero también hablamos de los asuntos positivos. Ayúdeme con sus manitas para asegurarme que esta información es realmente de ayuda para alguna persona, porque no quiero que nadie sea estafado y quiero que las personas sean positivas y tengan esperanzas, pero sabiendo un poquito más de inmigración antes de tomar la decisión de tener una consulta. Ay, estoy aprendiendo a hacer esto. Julie, le mando muchísimos saludos. Estaba pensando en usted el otro día porque le quiero agradecer muchísimo. Sé que en algún foro de Facebook nos recomendó, así que le agradezco muchísimo. Siempre es un placer saber de usted. Y si tiene alguna pregunta, Julie, por favor, no dude en contactarme, ¿ok? Espero saber de usted. Ok. Y ahora tenemos ya 10 minutos antes de terminar esta conversación en vivo y hablemos sobre lo que sí pueden hacer los jovencitos DACA.
En resumen, mientras alguien se anima para una pregunta, vamos a hablar sobre qué puede hacer. Si es que el jovencito DACA está casado con un ciudadano americano y no ha comenzado ningún caso, ¿qué espera? Por favor, es muy importante si es que está casado y el matrimonio está bien. Los matrimonios no son perfectos, pero si el matrimonio está bien, por favor, haga la mejor inversión de su vida y comience su caso. Obviamente, no a ciegas, se tiene que hacer una evaluación para ver qué proceso califica. De manera muy general, las personas que entraron legalmente van a tener la opción de tener su entrevista dentro de los Estados Unidos, lo cual nos pone un poquito más cómodos. Pero si usted entró sin documentos, no se me desanime, el proceso es un poco más largo. Definitivamente el COVID va a hacer que las entrevistas demoren más, pero si usted no comienza ese caso lo más pronto posible, más se va a demorar. Además, si es que lamentablemente mientras hablamos de matrimonios, a veces uno se casa con un príncipe azul que resulta que es un sapito. ¿Qué son los sapitos para mí? Personas que tal vez por su infancia no tienen comportamientos de los más nobles. Y eso a veces, o puede ser por infancia, traumas de la niñez, o tal vez adicciones, la droga, y la pareja comienza a tener problemas. Y más allá de los problemas, comienza a tener comportamientos que van fuera de lo normal. Hay asuntos de control, hay muchos celos, comienzan los insultos relacionados a nuestro estatus migratorio. Piénselo bien, porque si es que usted tiene un caso donde usted le ama a su esposo y que lamentablemente está sufriendo y algunos días está bien y otros días está mal, es posible que usted califique para VAWA, que es una posibilidad migratoria para casados con ciudadanos y residentes legales que se casaron con cariño, con realidad y que lamentablemente el matrimonio no funcionó. No es tan sencillo, se necesita tener una conversación muy honesta y personal con el abogado para poder procesar estos casos, pero estos casos se están haciendo, se logran y se hace todo el trámite dentro de los Estados Unidos. Esa es una ventaja muy, muy grande. El otro proceso que se puede hacer si es que usted es DACA es la posibilidad, si es que lamentablemente ha sido víctima de algún crimen y ayudó a la investigación de ese crimen, es momento de buscar esos reportes policiales para ver si es que usted puede aplicar para la visa U. Entonces, sí es algo triste, pero puede darle al DACA la posibilidad de tener una segunda opción. Eso con respecto a visas U. Hablamos de matrimonio, hablemos un poquito de las víctimas de visa U y hablamos de VAWA y hablemos ahora de qué posibilidades hay cuando tengo hijos, porque hay jovencitos DACAs que ya tienen se acercan a los 38 años y tuvieron niños cuando eran muy, muy jóvenes. Tengo casos de clientes míos que han tenido hijos a los 14 y 15 años y eso significa que los niños ya tienen 18 o 19 años. Eso es importante también revisarlo para prepararse cuando esos hijos cumplan 21 años. Hoy por hoy, si es que su hijo al terminar el high school resulta que decide ir a las Fuerzas Armadas, es posible que tengamos la posibilidad de ayudarlo con un parole in place. Todavía está en vigencia, veamos cómo se desarrollan las cosas y este parole in place ayuda a que la gente no solamente pueda tener la posibilidad de tener la tranquilidad de un permiso de trabajo, sino eventualmente cuando el ciudadano cumple 21 años va a ayudar a la residencia. Pero son casos que tenemos que evaluarlos en consulta. Le estoy hablando de manera general para que vea si tiene las posibilidades reales en el caso. ¿Okay? Los requisitos básicos. Finalmente, ¿qué es lo que está pasando cuando sus hijos tienen 21 años y usted está muy confundido con la carga pública? Salió una noticia estupenda el día de ayer en donde un juez federal reconoció que la carga pública, que usted y yo sabemos que es bastante injusta, realmente no se puede, en la nueva interpretación de la carga pública, no se puede aplicar en tiempos de coronavirus, porque mucha de nuestra gente de la comunidad está eligiendo no
pedir acceso médico por la carga pública. Así que por el momento parece ser que está suspendida esta interpretación. De todas maneras, el lunes voy a añadir un video pequeño todos los lunes sobre noticias de inmigración, donde no voy a poder conversar con ustedes, pero voy a tratar de hacer un resumen de noticias para que estemos más pendientes de todo lo que pasa en inmigración, porque definitivamente todas las semanas pasa algo distinto. Y por eso les voy a invitar a tomar café todos los jueves. Estamos tratando de hacer las cosas distintas, así que esperen noticias porque ya comienza agosto y vamos a hacer algunos cambios. Y ayúdame compartiendo este video para que alguien este fin de semana tenga un poquito más de paz mental, no tenga la posibilidad de ser estafado y sobre todo que decida tener una consulta migratoria para que el viaje a los Estados Unidos haya valido la pena. Muy buenos días, me despido y comienzo mi trabajo en la oficina y le deseo lo mejor del mundo este jueves y lo mejor del mundo este fin de semana. Gracias, hasta luego.